La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. La causa fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando de Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914 por el nacionalista serbo-bosnio Gavrilo. El 28 de julio se declaró la guerra. Oficialmente la Primera Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1919 cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalada como la responsable de las desgracias originadas por el combate. En estos tiempos se formaron dos alianzas. La Triple Alianza se formó en 1882, promovida por el canciller alemán Bismarck. Estuvo constituida por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra, y en principio se mantuvo neutral hasta intervenir más tarde como miembro de bando contrario. El principal objetivo de la Triple Alianza era tener control sobre otros países de Europa y producir mejores condiciones diplomáticas, siempre que los otros países quisieran. La Triple Alianza tenía muchos propósitos individuales. En el caso de Alemania, su objetivo era aislar a Francia. La Triple Entente se creó en 1907 y sus integrantes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se añadió más tarde Serbia. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia. También fue el caso de China y varios estados latinoamericanos. Algunas de las personas importantes en la Primera Guerra Mundial son: Archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando fue archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, y desde 1896 hasta su asesinato en Sarajevo, precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Nicolás II. El 31 de julio de 1914, Nicolás II cometió uno de los mayores errores durante su reinado. Ordenó una movilización general de las tropas sobre la frontera austriaca, lo que incitaría la declaración de guerra de Alemania y, por ende, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Nicolás II murió con 50 años de edad. Guillermo II. Durante el conflicto, el emperador fue cediendo el poder militar a Hindenburg y Ludendorff e intentó mantener el poder político. Así, puso todo su empeño en prolongar las hostilidades hasta el armisticio de 1918, conseguido lo cual se exilió en los Países Bajos, donde moriría. Woodrow Wilson. Wilson trató de mantener a los Estados Unidos fuera de la Primera Guerra Mundial hasta que submarinos alemanes comenzaron a causar estragos a barcos estadounidenses y Alemania intentó convencer a México de atacar a los Estados Unidos. Wilson estableció la Reserva Federal y la Comisión Federal del Comercio. El Imperio ruso se formó con los estados bálticos, el Reino de Polonia, Moldavia, Cáucaso, gran parte de Asia Central, Turquía y Alaska. Estaba liderado por un emperador conocido como zar, que controlaba la religión oficial, el cristianismo ortodoxo, cuya política era una monarquía absoluta. La religión oficial controlaba a la monarca a través del santinismo, sínodo gobernante. Sus habitantes estaban divididos en las clases tales como la nobleza, el clero, los comerciantes, los cascos,
y los campesinos, los nativos de Siberia y Asia Central, fueron oficialmente registrados en el estrato extranjero. Rusia comenzó la Revolución de Febrero, que de forma dramática cambió el rumbo de la historia del país. En poco más de una semana, en febrero de 1917, cayó el Imperio Ruso y se estableció el gobierno provisional, que llegó a su fin tras la Revolución de Octubre. Las principales causas para el estallido de la revolución fue el descontento con el zar Nicolás II, que ejercía un poder despótico y vivía en la más absoluta riqueza, mientras el pueblo ruso se moría de hambre y se encontraba sin recursos por las continuas batallas perdidas. En medio del caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó los soviets, consejos de trabajadores, que fueron dirigidos por fracciones socialistas más radicales. En un principio permitieron al gobierno provisional gobernar. Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, fue el gran príncipe de Moscú entre los años 1533 y 1547. Luego se coronó zar de Rusia desde 1547 hasta su muerte en 1584. Una de sus más grandes campañas militares fue conquista de los kanatos tártaros de Kazán 1552 y Astracán 1556. Para controlar la totalidad del curso del río Volga y acabar con la dominación tártara de más de 300 años. Se añadió un territorio de 1.000.000 de kilómetros cuadrados a los dominios de Moscú, que Iván quería convertir en la sucesora de Constantinopla. Pedro el Grande. Pedro el Grande consolidó el poder autocrático de zar y a su vez las guerras dominaron la mayor parte de su reinado. Al principio, Pedro intentó asegurar las fronteras del sur con los tártaros y el Imperio Otomano. Sus campañas aún fuertes en el mar de Azov fallaron inicialmente, pero después de embarcarse con su nueva armada diseñada por él, Pedro pudo capturar el tan importante fuerte de Azov en 1696. Para continuar con la guerra contra el Imperio Otomano, Pedro viajó a Europa para buscar aliados. Fue el primer zar en hacer este viaje.